Mucha confusión existe en la manera de trabajar los temas sentimentales. Es por eso que el día de hoy voy a dedicar este tiempo y este espacio a marcar una diferencia bastante importante de una manera muy clara entre los trabajos que son del índole sentimental. Ya que me he topado, pues que generalmente, y estoy hablando de la gran mayoría de los personajes que abundan hoy día en internet, que dicen dedicarse a estas artes, a practicar el ocultismo, la brujería, o que se dedican a hacer ciertos trabajos espirituales, pues en su inmensa mayoría comentan o manifiestan que para resolver una situación de índole sentimental, pues basta con hacer un trabajo de amarre o de ligación. Sin embargo, las cosas no son así. La realidad dista mucho de lo que estos personajes, pues, generalmente comentan o quieren trabajar. Y digo generalmente porque estas personas o estos personajes casi siempre todo lo quieren solucionar a través de un trabajo de amarre. Empecemos entonces por lo que son los amarres. Dentro de este subgénero de ritual, de trabajo espiritual, de brujería, lo que son los amarres, pues hay muchos derivados, ¿no? Hay muchas ramificaciones. Están los amarres amorosos, que son aquellos desde donde se parte de una base en donde ya existe un sentimiento, un cariño de parte de estas personas a las que se les va a realizar el trabajo. Entonces el amarre de amor parte desde la base de que ya existe ese antecedente amoroso, sentimental o pasional entre las dos personas a las que se les va a trabajar. Y a través de ciertas técnicas, formas y maneras que uno como brujo utiliza para hacer ese amarre, se acrecienta ese cariño, ese amor, esa pasión entre las personas, ¿no? Esos son los amarres amorosos. Ahora, existen los amarres íntimos o pasionales. Estos amarres parten desde una base íntima, que no puedo decir la palabra porque luego me censuran, ¿no? Pero ya se imaginan ustedes esa pasión física que existe entre las personas, ¿no? Se parte desde esa base, pero ojo aquí, para hacer un amarre de este tipo, ya se debe de contar con que estas personas debieron en algún momento de haber tenido una interacción íntima, por muy mínima que haya sido. Entonces ese sentimiento, esa pasión, esa necesidad se acrecienta, se hace mayor a través de este trabajo, ¿no? El amarre íntimo o pasional. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué sucede entonces si yo lo que quiero es tener un encuentro íntimo con X persona, pero nunca he estado con esa persona? No es mi deseo, lo quiero realizar, pero nunca hemos tenido un encuentro así. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo hacer un trabajo para que esa persona me desee. Pues no, no significa eso. Simplemente que el tipo de trabajo que hay que hacer para tu asunto pues es diferente, ¿no? No podemos hacer un amarre íntimo o pasional porque entre ustedes no ha habido esa conexión todavía o esa intimidad. Entonces ahí pasamos a lo que ya son los dominios y los sometimientos. Fíjate nada más la diferencia de lo que estamos hablando. El dominio, tal y como lo dice la palabra, viene a dominar ciertos aspectos en la persona. Y de aquí se deriva también la fidelidad. O sea, que esa persona únicamente tenga deseos íntimos hacia ti, que esa persona te sea fiel hacia ti, o que sea una persona hogareña o hogareño, ¿sí? De ahí parte lo que es el dominio. ¿Por qué?
Porque si esa persona tiene un carácter complicado, pues entonces a través de este trabajo de dominio se va, valga la redundancia de la palabra, se va a dominar ese carácter, esos pensamientos, ¿sí? De la persona. Y es por eso que aquí también va la cuestión de la fidelidad. ¿Por qué? Porque a través del trabajo de dominio, pues esa persona únicamente se va a deber a ti. Aquí los trabajos de dominio hay muchas maneras de llevarlos a cabo, pero les voy a poner un ejemplo muy claro para que esto sea muy sencillo de comprender. Dentro del trabajo de dominio se puede utilizar un fetiche o un muñeco o fotografía de la persona. Se le va conjurando y se van entonces colocando los alfileres o las agujas, dependiendo del tipo de trabajo, o los clavos o las espinas, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los ojos, para que esa persona no tenga ojos más que para ti. En los oídos, para que no escuche las palabras de nadie más que las tuyas. En la boca, para que no pronuncie más nombre que el tuyo. Los labios, para que no bese a nadie más que a los tuyos, ¿no? En el corazón, para que te ame y te quiera solo a ti. Sus brazos, para que no abrace más cuerpo que el tuyo. Sus manos, para que no acaricie más cuerpo que el tuyo. En el aparato sexual o en el aparato íntimo, para que pues no tenga ese deseo con nadie más que con tu persona o hacia ti. En sus piernas, para que no las dirija hacia ningún lado más que hacia tu lado y a tu casa, y en los pies lo mismo, ¿no? Etcétera. Así se va conjurando, se va diciendo lo que hay que decir, ordenando lo que hay que ordenar, y se va colocando en la parte del cuerpo en donde tú quieres ejercer ese dominio sobre la persona. Fíjate entonces cómo dista mucho la cuestión de los amarres de los dominios, ¿no? Aquí incluye la fidelidad y el carácter de la persona. Ahora, cuando la situación es muy complicada o que la persona tiene fortalezas mentales, espirituales o físicas bastante importantes, que es una persona de una mente muy fuerte, no va a bastar únicamente con el dominio, sino que se tendrá que trabajar ya sea o un sometimiento únicamente o una combinación de dominio y sometimiento, que no es lo mismo, y aquí voy a explicar de manera breve para que no sea muy tedioso, pero muy clara. En el sometimiento viene lo que es ¿cómo explicarlo para que no se escuche muy fuerte? Viene el quebrantamiento del espíritu. Ojo aquí, el trabajo de sometimiento es más fuerte que un trabajo de dominio, porque en un sometimiento estás quebrantando el espíritu de la persona. Estás quebrantando su voluntad. Esto es cuando son personas muy complicadas, porque el dominio no es suficiente, sino que esta persona tiene que ser quebrantada por completo para que de esta manera puedas ejercer tu voluntad sobre la voluntad de la persona. Y cuando ese personaje es aún más difícil, que es una persona altanera, con un ego muy crecido, que es una persona muy orgullosa, que es una persona complicadísima, que es una persona con una fortaleza impresionante, entonces aquí se tiene que hacer un combinado, que se va a hacer un trabajo de dominio y sometimiento, porque aquí no solo se va a quebrantar el espíritu, sino que a través de la mezcla de estos dos trabajos espirituales se va a conseguir entonces de esta manera destruir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Aquí ya no se va únicamente a quebrantar el espíritu de la persona, se va a destruir su voluntad, se va a destruir su ego y vas a quebrantar su espíritu. Entonces aquí destruyes la voluntad, destruyes el ego por completo de la persona y quebrantas su espíritu, de tal manera que con la mezcla de estos dos trabajos, esta persona, por muy altanera que sea, va a quedar a tus pies, porque ya hay una combinación de fuerzas bastante importante que van a ejercer
un dominio y un sometimiento sobre la mente, sobre el espíritu y sobre la materia, o sea, el cuerpo de la persona. Y esto se puede utilizar tanto para las cuestiones amorosas como para las cuestiones de negocios o de cualquier persona que tú quieras trabajar o que quieras tú lograr que acceda a ciertas cosas que normalmente o en un estado normal, por así decirlo, pues esa persona no accedería, ¿no? Entonces fíjate la gran diferencia del tipo de trabajo y de qué manera se emplea. Ahora vamos con lo que son los retornos de pareja. Pues como ya lo he dicho anteriormente, no se puede amarrar algo que no se tiene. Y sobre todo, pues esto va para todos aquellos que quieren resolver cualquier situación con un amarre, pues no se puede, no es así, ¿no? Cuando la persona no está presente, que está ausente de la relación, y han terminado por completo, entonces primero hay que hacer que esa persona se acerque y regrese a ti, que haya un encuentro de la persona hacia ti, que se reaviven esos pensamientos y esa necesidad de la persona hacia ti, para que entonces pueda volver a tu encuentro. Y una vez que ya haya ese retorno de pareja, una vez que esa persona ya haya vuelto a tus brazos, ahí es cuando entonces se ejecuta el amarre. Y en su defecto o en su caso, dependiendo de la situación, se trabajaría el dominio o el sometimiento o la mezcla de los dos, para lograr un efecto más potencial, un efecto más duradero, eficaz y muy eficiente, porque de esta manera estamos haciendo una mezcla de fuerzas que van a quebrantar por completo a la persona, que van a perturbar a la persona de tal manera que no le va a quedar de otra más que acceder a la voluntad del ejecutor del trabajo espiritual o del ritual, en este caso del brujo, que a través de este ritual pues va a concederte a ti que estás pidiendo el trabajo, que seas tú quien ejerza ese dominio, ese sometimiento sobre la persona que se está trabajando. Entonces fíjate cómo hay una gran diferencia entre las técnicas y formas de hacer las cosas, y sobre todo que tú estés muy consciente que es por eso que muchas veces o la gran mayoría de las veces los trabajos no le funcionan a la gente, porque no toman la decisión correcta, porque no hacen una consulta, se dejan llevar por cualquier cosa, o peor aún, que el brujo o la bruja pues quiere resolver todo de todos con el mismo trabajo que es siempre la mala. Entonces hay que adecuar de acuerdo a las circunstancias, hay que adecuar el trabajo, ¿no? El ritual, el conjuro, la invocación o lo que se vaya a hacer, porque hay 1001 técnicas para poderlo lograr, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, es muy infiel, que le gusta mucho andarse metiendo con una persona y con la otra y que no se centra en su relación y que realmente la persona es así, ¿no? Que la persona dentro de su naturaleza, pues, alguna circunstancia lo ha hecho ser así, infiel por completo y que anda de flor en flor. Ahí lo que hay que hacer es entonces cortar la naturaleza de la persona, ¿sí? Hay que hacer esta combinación para que se pueda ejercer ese dominio completo y que se someta ese sentimiento o la necesidad de la persona, pues de andar de aquí a allá, ¿no? Es importante entonces conocer toda esta información para que ustedes puedan discernir y el día de mañana que se tope con una persona que todo quiere andar resolviendo con amarres o con endulzamientos, pues entonces sepan ustedes que esa persona pues no sabe lo que está haciendo, los va a defraudar y salgan corriendo de ahí. Porque todo depende de la situación que se esté viviendo y de la persona que se vaya a trabajar. Espero que el video haya sido de su agrado. Les pido que se suscriban a mi canal y que compartan los videos que consideren más interesantes para que de esta manera seamos cada vez más personas quienes sepamos cómo son las cosas en verdad y sobre todo pues que no se dejen ustedes llevar por cuanta cosa abunda hoy en internet, que en su inmensa mayoría son falsedades que únicamente están esparcidas para engañar a las personas. Gracias y buenas noches.